Luminaria, el brillo de las grandes ideas es un podcast sobre autores, investigaciones y libros de la Universidad de los Andes. Lo mejor de la academia en 15 minutos de charla. Conduce Josefina Marambio. Hola, soy Josefina Marambio, coordinadora editorial de Ediciones Uniandes y conductora de Luminaria, el brillo de las grandes ideas, podcast de Ediciones Uniandes. Aquí hablaremos con investigadores e investigadoras sobre sus proyectos en curso y publicaciones, para aterrizar todo lo que ocurre en la academia. De todos los seres vivos, solamente los humanos hemos aprendido a controlar el fuego y utilizarlo como una herramienta. Esto ha transformado nuestra forma de vivir. Primero lo usamos para calentarnos, espantar depredadores e iluminar la noche, y con el paso de los milenios, para crear nuevos materiales como la cerámica y los metales, y cocinar los alimentos. Un cambio como este también tuvo un gran impacto en la evolución de la especie. Nuestros dientes, mandíbulas y cerebros comenzaron a ser cada vez más grandes. Luego descubrimos cómo transformar el fuego en movimiento y el movimiento en energía, lo que permitió revoluciones industriales y así construir la civilización moderna. Las emisiones de gases de las fábricas comenzaron poco a poco a acumularse en nuestra atmósfera, causando un impacto ambiental catastrófico, el efecto invernadero. Esto ha provocado un aumento en la temperatura de la Tierra que ha tenido graves consecuencias, como la destrucción de fuentes de agua dulce y la extinción de la biodiversidad, lo que se suma a otros problemas ocasionados por la humanidad, como la deforestación y la acumulación de desperdicios tóxicos. Nuestra vida como la conocemos en la actualidad depende de la energía. Entonces, ¿qué alternativas tenemos y qué tan viables son? ¿Estamos preparados para una transición energética? El libro El poder del fuego, una historia de la energía, escrito por Juan Carlos Sanabria y publicado por Ediciones Uniandes, describe y explica los hitos para comprender cómo hemos llegado a este punto. Nos permite entender qué cambios han aportado positiva o negativamente a la humanidad y nuestro planeta. Para empezar esta segunda temporada de Luminaria, invité a Juan Carlos a conversar sobre las consecuencias ambientales de la revolución industrial, las energías alternativas y la transición energética. Juan Carlos Sanabria es físico e ingeniero eléctrico de la Universidad de los Andes y doctor en física nuclear de la Universidad George Washington. Hace 24 años es profesor del Departamento de Física de los Andes. Juan Carlos, bienvenido a Luminaria para conversar de un tema que definitivamente nos interesa a todos los habitantes de este planeta que tenemos que comenzar a cuidar más. Bienvenido.
Gracias, Josefina, por la invitación y un gusto estar acá para compartir un poco sobre el libro y sobre estos temas. Para empezar, quisiera que nos contaras cómo nace la idea de escribir este libro. Cuando uno lo está leyendo se encuentra con detalles e información muy interesante y podría llegar a pensar que lo escribió un historiador. Pero es lindo porque a medida que uno avanza en la lectura se va encontrando con estas explicaciones de hitos y momentos, descubrimientos, pero desde la ciencia. Y ahí entiende que es un físico e ingeniero eléctrico quien es el autor. ¿Qué nos puedes contar de los orígenes del libro y qué tanto hay de historia y qué tanto hay de ciencia? Sí, el libro está relacionado directamente con cursos que he dictado desde hace algunos años en la Universidad de los Andes, el curso de energía y el curso de armas nucleares. Pero desde siempre, como una persona aficionada a la historia, estuve convencido de que dado que la energía es el prerequisito indispensable para que suceda cualquier cosa, incluido cualquier proceso social o histórico, las huellas de la energía y de las diferentes fuentes de energía a las cuales ha tenido acceso el ser humano a través de los milenios tienen que ser muy profundas en nuestra historia. Entonces siempre me llamó la atención poder escribir una historia de la humanidad desde el punto de vista energético, como he mencionado yo, en términos de julios y vatios. Entonces es otro punto de vista de la historia igualmente válido a cualquiera que se suele presentar. Ahora el hecho de que el libro mezcle y los capítulos mezclen acontecimientos históricos, guerras, revoluciones, en forma muy amalgamada con desarrollos científicos y tecnológicos, no debería verse como algo sorprendente o inusual, sino natural, porque pues la actividad científica es parte de las actividades del ser humano, de su actividad intelectual y de aquello que haya ayudado a construir nuestras civilizaciones. Solo que especialmente en el siglo XX la ciencia y las demás manifestaciones de la cultura del ser humano se separaron y eso estuvo mal. En el siglo XXI estamos nuevamente volviendo a considerar la ciencia parte de la cultura y del intelecto del ser humano. Y tal vez la culpa en parte ha sido también de científicos e ingenieros que no se han molestado en escribir para el público que no tiene la formación matemática, tecnológica, científica y dejarles saber acerca de las cosas que hacen, que son importantísimas y tienen consecuencias cruciales para la humanidad del siglo XXI. Sí, eso es muy interesante del libro, que está escrito en un tono divulgativo, entonces cualquier persona puede acercarse a él y va a encontrar no solamente información muy interesante, sino también algo muy entretenido de leer. Procurando que no sea una discusión muy trivial. Exactamente. En el libro se va desarrollando y se va mencionando que a medida que la economía mundial va creciendo, el incremento de la demanda exige métodos de producción más eficientes que el trabajo artesanal no logra. En ese momento ocurre una revolución industrial que provoca un cambio importante en la producción, pero también, como mencionas en el libro, la creación de las máquinas y fábricas hizo que un grupo muy reducido, los dueños, se enriquecieran. La clase media también mejoró su nivel de vida, pero la clase obrera era cada vez más pobre y se veía enfrentada a condiciones de trabajo deplorables. ¿Cómo estos cambios en la historia de la energía también han transformado a la humanidad en lo social? Es una pregunta bien interesante porque incluso desde la época que surgieron las máquinas de vapor y después cuando surgieron, por ejemplo, los motores diésel que eran muy eficientes y en la medida que han surgido nuevas tecnologías, siempre se ha creído que esas tecnologías van a librar al hombre, a liberarlo de condiciones de trabajo pésimas y van a hacer que la gente tenga una vida más feliz y más digna, pero eso no es lo que ha sucedido. Porque sin importar qué tecnologías se introduzcan a través del proceso industrial, lo que termina sucediendo es que los obreros, los trabajadores, continúan teniendo condiciones difíciles. A veces la gente se enfoca en mencionar que hoy en día, a diferencia del siglo XVII, la gente más pobre tiene buena comida, pues además es una comida nutritiva, habría que cuestionar eso hoy por hoy. Tiene vivienda, tiene electrodomésticos, a diferencia de lo que era el siglo XVII, donde sus condiciones de pronto eran más precarias. Pero no se trata de los bienes materiales, se trata del sentido de dignidad de la persona, se trata del hecho de que aún teniendo electrodomésticos en su casa, continúa trabajando en condiciones de abusos, de injusticias, en condiciones para su salud física que son cuestionables, etc. Y eso no tiene que ver con
tecnologías o desarrollos científicos aplicados a la industria. Tiene que ver con la naturaleza del ser humano y su tendencia a explotar a los demás. Y ahí pues difícilmente las nuevas desarrollos tecnológicos o científicos van a cambiar eso. En estos días se habla de que la inteligencia artificial nos va a cambiar probablemente a otras formas de abuso y de pérdida de dignidad del ser humano. En el libro relatas que en la antigüedad hubo una deforestación importante debido a que el desarrollo de la metalurgia demandó grandes cantidades de carbón vegetal. Luego las industrias aumentaron la generación de gases que provocaron el efecto invernadero y el cambio climático. La energía nuclear ha generado desastres que han marcado a la humanidad y hecho daños incalculables en nuestro planeta. Ante este panorama, ¿qué alternativas tenemos para seguir generando esa energía que necesitamos, pero sin dañar la Tierra como lo hemos hecho hasta ahora? Es difícil. Personalmente no tengo respuestas concretas a esa pregunta. Si las tuviera, pues sería el siguiente Mesías. Pero las energías alternativas hay que evaluarlas con mucho cuidado. Es un tema muy importante, pero muy complicado también, porque como bien se insiste a lo largo de todo el libro, todo lo que hacemos tiene consecuencias ambientales. Entonces, si es que estamos quemando gasolina para movilizarnos en nuestros carros, eso tiene consecuencias. Pero si lo que estamos haciendo es construyendo paneles solares o molinos de viento u otras formas de energía alternativas, eso también tiene consecuencias ambientales. La evaluación de qué tantas son esas consecuencias en comparación con otras fuentes de energía es lo crucial. Y ahí no solo es la contaminación atmosférica, la importante, porque también están los materiales que se necesitan usar para desarrollar esas tecnologías. Pero para mí lo más preocupante, si es que esas son las tecnologías que necesitamos, las necesitamos ya. Y yo llevo viendo desde hace 25, 30 años que se habla de las tecnologías para el siglo XXI, pero pues que yo sepa ya estamos bien metidos en ese siglo XXI y esas tecnologías no terminan de cuajar ni de reemplazar a los combustibles fósiles. En gran medida eso es debido a que muchas de ellas no son aún económicamente viables por pues el sistema capitalista que tenemos en nuestra sociedad a escala mundial. Pero entonces ahí caemos en un problema grave, y es que el día que las tecnologías que podrían evitar el desastre ambiental sean económicamente viables, va a ser tarde. Entonces ahí adoptar un punto de vista capitalista para resolver el problema ambiental de pronto no produce soluciones a tiempo. Es lo que a mí más me preocupa. Y pensando también un poco en nuestro contexto latinoamericano, en la región, que además estas alternativas de energías más sostenibles parecieran como muy lejanas. No es como una realidad que nosotros sintamos como común el uso de energía eólica, solar o transportes eléctricos. Bueno, cada vez un poco más, pero todavía no se ha masificado como mencionas. Entonces, ¿es realmente posible una transición energética teniendo en cuenta nuestro contexto en un país latinoamericano? ¿Tenemos algún caso exitoso en la región? Los líderes políticos de nuestros países se encuentran bajo mucha presión por ese lado, pero también los líderes de las grandes naciones, porque los combustibles fósiles continúan siendo mucho más baratos y energéticamente son excelentes, mucho mejores, mucho más prácticos de usar que muchas de las formas de energía alternativa. Sin embargo, las consecuencias ambientales del uso de esos combustibles ya son ineludibles. Entonces, llevar a cabo esa transición energética, los cambios que la sociedad necesita, tiene consecuencias económicas, políticas y sociales complejas. Y poseemos los líderes y los sistemas políticos para implementar esos cambios, pero no solo ellos. Nosotros como individuos estamos dispuestos a apretarnos el cinturón, digamos, a hacer los sacrificios que hay que hacer necesariamente para que se dé esa transición energética. Entonces, como bien lo mencionas, aún hoy en día en nuestra sociedad acá en Latinoamérica, como que eso aún no se ha vuelto parte del discurso a nivel individual, y el individuo juega un papel fundamental en la solución de este problema. Entonces, esa parte es preocupante. Sí, definitivamente cada uno de nosotros tenemos que tomar conciencia y empezar a hacer cambios reales, porque como dices, el tiempo se nos está acabando y después ya no tendremos mucho que hacer al respecto. Una última pregunta para cerrar, Juan Carlos.
En el libro se mencionan muchísimos personajes que han sido fundamentales para el desarrollo de la energía. Si pudieras escoger uno para destacar, no necesariamente de los más reconocidos, uno que a ti te llame la atención por algo en particular, ¿quién sería y por qué lo resaltarías? Voy a mencionar dos, uno para mal, digamos, entre comillas, Sí. y uno para bien. Como mencionas, no tienen que ser los más importantes, hay muchísimos y cada cual juega su papel, pero me llamaron mucho la atención dos personajes. Uno es Thomas Midgley, un ingeniero químico estadounidense que desarrolló o sea, muy brillante él, desarrolló dos invenciones muy importantes entre comillas. El tetraetilo de plomo, un aditivo para la gasolina que hacía que los motores de los carros funcionaran mejor. Pero eso lo que hizo fue esparcir plomo por todo el planeta durante casi medio siglo, con todos los problemas para la salud de los seres humanos que el plomo tiene. Entonces contaminó la atmósfera y las aguas oceánicas y los suelos de todo el planeta de plomo. Y a los pocos años desarrolló el freón 12, un CFC, un gas de estos con cloro, que tiene la propiedad de llegar hasta la estratosfera y es muy efectivo en aniquilar el ozono de la estratosfera. Entonces, Midgley es descrito por algunos historiadores del medio ambiente como el ser vivo, la criatura individual que mayor impacto ha tenido sobre la atmósfera del planeta en 4.500 millones de años. Él solito se dio mañas de contaminar muchísimo con sus dos invenciones. Y uno reflexiona, de pronto el freón 12 él no estaba consciente de las sutilezas del proceso de aniquilación de ozono. Pero en el caso del aditivo de plomo, sí fue una decisión industrial porque se podían usar otros aditivos que iban a representar pérdidas para la industria del petróleo, pero se usó el plomo. A sabiendas, desde los romanos se sabía que el plomo tiene consecuencias, sobre todo neurológicas para las personas, terribles, y se usó durante varias décadas. Entonces, ese personaje y el otro, Aldo Leopold, la persona que en el siglo XX, un científico forestal, que se dio cuenta que había llegado el momento de cambiar nuestra actitud hacia la tierra. Somos miembros de una comunidad y como tales tenemos obligaciones para con esa comunidad. Pero ¿cuál es la verdadera comunidad a la que pertenecemos? Es nuestro país, nuestro partido político, nuestra clase social. La comunidad a la que pertenecemos es nuestro planeta. Y tenemos que dejar de ver al planeta desde un punto de vista económico y comenzar a verlo como desde un punto de vista ético, respetando la armonía de todos los seres vivos en la biosfera porque dependemos de todos ellos para nuestra subsistencia. Entonces, él quiso enseñarnos acerca de la necesidad de que cada individuo cambie su actitud hacia nuestro planeta desde un punto de vista ético y que eso es fundamental para llevar a cabo el proceso que tenemos que desarrollar urgentemente en el siglo XXI. Juan Carlos, se quedan en el tintero un montón de temas, pero se nos está acabando el tiempo. Yo de verdad les recomiendo muchísimo leer el libro, está súper interesante y creo que es un llamado urgente a prestar atención en estos temas tan importantes para cada uno de los que habitamos este planeta. Podrán encontrar El poder del fuego, una historia de la energía en las principales librerías de Colombia. Además está disponible en la tienda Uniandes. En nuestros principales puntos de venta está circulando gratuitamente nuestra Gaceta de Cultura y Novedades Editoriales, Luminaria, El brillo de las grandes ideas. Te esperamos en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos encuentran como ediciones.uniandes y en Twitter como ed_uniandes. Nos vemos en 15 días con un nuevo capítulo de esta segunda temporada de Luminaria. Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos y contarnos todos estos temas tan interesantes. A ti, Josefina, fue un gusto. Gracias. Hasta pronto. Listen